¿Por qué las instituciones difieren? ¿Por qué los países pobres no implementan buenas instituciones económicas? Si sabemos cuáles son las mejores instituciones, ¿por qué no todos los países las adoptan? Existen 4 teorías para explicar por qué las instituciones difieren. Estas teorías son: 1. La perspectiva de las instituciones eficientes. La perspectiva ideológica. La perspectiva de las instituciones fortuitas. Y 4. La perspectiva del conflicto social. Instituciones eficientes. Este argumento señala que las sociedades escogen las instituciones económicas que sean socialmente eficientes. La forma en que los excedentes generados se distribuyen entre los agentes no afecta la elección de las instituciones económicas. Es decir, según esta teoría, la decisión de asignación y distribución se puede separar. En otras palabras, la distribución de recursos no debería afectar cómo se determinan las instituciones económicas. Este razonamiento proviene del teorema de Coase. Cuando los diferentes agentes económicos son capaces de negociar sin costos, son capaces de obtener acuerdos que internalicen las potenciales externalidades. Por ejemplo, un granjero que sufre por la contaminación generada en una fábrica cercana puede pagarle al dueño de la fábrica para que reduzca la contaminación, o la fábrica puede pagarle al granjero para compensarlo. Análogamente, si las instituciones económicas presentes benefician a cierto grupo, mientras que producen costos desproporcionados en otro, estos grupos pueden negociar para cambiar las instituciones. De esta manera, pueden aumentar el tamaño de los excedentes totales, que luego podrán dividir entre ellos, acordando cómo distribuir dichos excedentes adicionales. North y Thomas señalan que las instituciones económicas de la Edad Media, como la servidumbre, eran contratos eficientes entre señores feudales y siervos. Los señores feudales suministraban un bien público, la protección, a cambio de que los siervos trabajaran en sus tierras. Se consideraba que el señor feudal arrendaba sus tierras a los siervos, que las habitaban y trabajaban voluntariamente, aunque en la práctica la relación se asemejaba más a la esclavitud que a una relación voluntaria. Acemoglu, Johnson y Robinson, sin embargo, argumentan que el teorema de Coase tiene un problema, que es el problema del compromiso, que puede hacer que sea inaplicable. Por otro lado, las implicancias del teorema no son consistentes con los efectos empíricos de las instituciones económicas o políticas en los resultados económicos. Es decir, si las instituciones son elegidas eficientemente y todas las sociedades tienen las mejores instituciones posibles dadas sus particularidades, entonces las instituciones no serían una causa fundamental de las diferencias de ingreso, al contrario de lo que sugiere la investigación empírica. La perspectiva ideológica. Este argumento señala que las instituciones difieren entre países debido a diferencias ideológicas. Las sociedades elegirían diferentes instituciones económicas con implicancias muy distintas, debido a que sus líderes no están de acuerdo en lo que es mejor para la sociedad. De hecho, hay incertidumbre respecto de cuáles son las mejores instituciones económicas, por lo que los líderes políticos difieren en sus creencias. Finalmente, las sociedades que prosperan son aquellas donde los líderes electos resultaron tener la razón ex post. Acemoglu, Johnson y Robinson señalan que este es un caso particular del teorema de Coase, que denominan teorema de Coase modificado. Por lo tanto, este argumento también se encuentra afectado por el problema del compromiso. ¿Podría ser el caso de la separación de Corea un ejemplo de divergencia producida por las diferencias en las creencias de sus líderes? Es posible que los líderes del sur pensaran que las instituciones capitalistas eran las mejores para su país, y que los líderes del norte pensaran que lo eran las instituciones comunistas, ya que de hecho, en sus inicios, el sistema comunista fue muy exitoso, ya que los países comunistas, sobre todo la Unión Soviética, experimentaron un gran crecimiento económico y muchos avances tecnológicos. Acemoglu, Johnson y Robinson descartan esta hipótesis, ya que pese a que en la década de los 80 ya era evidente que las instituciones del norte habían fracasado, los líderes del norte se aferraron a su sistema. Este sistema le daba altos retornos económicos y políticos a la élite del Partido Comunista,
por lo que no tenían incentivos para cambiar de sistema, pese al costo que le imponían a la población. Por lo tanto, las diferencias de creencias no serían suficientes para explicar las diferencias institucionales. Las instituciones fortuitas. En este argumento, las instituciones, tanto políticas como económicas, son un subproducto o consecuencia involuntaria de otras interacciones sociales o de accidentes históricos. En otras palabras, los accidentes históricos en momentos críticos determinan las instituciones, y dichas instituciones persisten por un largo tiempo, con consecuencias significativas. Por ejemplo, algunos economistas argumentan que el origen del sistema legal es un importante determinante de las instituciones económicas. Existen dos tipos de derecho: el derecho continental, de origen francés, que entrega menos derechos legales a los inversionistas que el derecho anglosajón, de origen inglés, lo que influye significativamente en la asignación de recursos. De hecho, se ha observado que cuando los accionistas tienen sus derechos poco protegidos, la propiedad de las empresas tiende a estar más altamente concentrada. En el sistema francés, los juicios para la resolución de disputas de propiedad son más extensos, menos consistentes y más propensos a las injusticias y a la corrupción. El origen de los sistemas legales en América se halla principalmente en un accidente histórico: la colonización europea. Por ejemplo, los países latinoamericanos adoptaron el sistema francés debido a que era más compatible con su herencia legal española. A su vez, los diferentes sistemas legales se originaron durante la Edad Media y reflejan el balance de poder existente entre los señores feudales y el rey en Inglaterra y Francia. Sucedía que en Inglaterra los señores feudales eran poderosos y el rey era débil, por lo que el balance de poder era más uniforme, mientras que en Francia el rey tenía un poder desproporcionado, mientras que los señores feudales eran débiles. Acemoglu, Johnson y Robinson reconocen la importancia de los accidentes históricos, así como su persistencia. Sin embargo, señalan que incluso cuando las instituciones tienen la tendencia a persistir, finalmente se trata de una elección, en el sentido de que los agentes pueden decidir cambiarlas. Por ejemplo, muchos países han abandonado las instituciones comunistas, como ha sucedido en Europa del Este, mientras que otros las mantienen, como es el caso de Cuba y Corea del Norte. El conflicto social. En esta teoría, las instituciones económicas y políticas no siempre son escogidas por toda la sociedad, sino por los grupos que controlan el poder político en dicho momento, a veces como resultado del conflicto con otros grupos. Estos grupos eligen instituciones económicas que maximizan sus propias rentas y que pueden no coincidir con aquellas instituciones que maximizarían el excedente, riqueza o ingreso total. Por ejemplo, las instituciones económicas que protegen los derechos de propiedad, restringiendo el poder del Estado, podrían no gustar a un gobernante que quiera apropiarse de activos en el futuro, por lo que optará por instituciones económicas diferentes. North argumenta que los agentes que controlan el Estado se deben modelar como si actuaran velando por su propio interés. Así, las instituciones económicas que elijan no necesariamente serán aquellas que maximizan el bienestar social, debido a los costos de transacción que crean divergencias entre el interés de los gobernantes y el de los ciudadanos. En esta visión, las instituciones políticas juegan un rol crucial. Las instituciones económicas que aparecen dependerán de quién tiene el poder político para crear o bloquear instituciones económicas. Esta perspectiva incluye situaciones en que las instituciones económicas eran inicialmente eficientes para una situación dada, pero dejaron de serlo cuando el contexto cambió. Por ejemplo, instituciones eficientes para países pobres, que siguen existiendo mucho después que han dejado de ser eficientes, como los chaebols en Corea del Sur, que son grandes grupos empresariales asociados a familias ricas, con presencia en distintos sectores económicos. Estos grupos surgieron gracias a una política industrial del gobierno surcoreano, que buscaba industrializar el país y superar el mayor desarrollo industrial de Corea del Norte, que recibía ayudas económicas de la Unión Soviética y China. El conflicto social en acción.
A continuación, veremos algunos ejemplos de cómo opera la teoría del conflicto social. La primera ejemplo está relacionado al surgimiento del capitalismo. Según los autores Acemoglu, Johnson y Robinson, una transformación clave en la historia de Europa fue la caída de las instituciones económicas feudales y la transición hacia una economía de libre mercado, en que los individuos podían decidir para quién trabajar y dónde vivir. Esta transición fue más rápida en Europa occidental, sobre todo en países como Inglaterra, Francia y Holanda, que luego experimentaron un rápido desarrollo. En contraste, países como Rusia y el Imperio Austrohúngaro se quedaron rezagados económicamente. La principal causa habría sido el colapso demográfico, provocado por la peste negra en 1340. Durante la pandemia murió el 40% de la población europea, cambiando dramáticamente el ratio tierra-trabajadores. De esta manera, los campesinos ganaron poder de negociación, lo que les permitió terminar con sus obligaciones feudales. Hubo un conflicto de poder entre campesinos, que querían libertad, y los señores feudales, que querían mantener el sistema vigente. Las instituciones feudales restringían la movilidad de trabajadores, y al no permitir la existencia de mercados, había pocos incentivos, lo que se traducía en subdesarrollo. Sin embargo, dicho sistema beneficiaba a la aristocracia, que se empeñó en mantenerlo. En Europa occidental, los campesinos tomaron conciencia de su clase social y se organizaron para reclamar sus derechos, lo que no sucedió en Europa oriental. De esta manera, los países de Europa oriental se rezagaron respecto a Europa occidental. Mercados financieros. El crecimiento y el desarrollo requiere inversión, por lo que cuando no existen los mercados financieros, los agentes no logran obtener recursos para invertir. En Estados Unidos se registró una rápida expansión de la banca. Alrededor de 1914 había 27.864 bancos que manejaban 27,3 billones de dólares. En México, en cambio, en 1910 había 42 bancos, de los cuales 2 controlaban el 60% de los activos del sistema. Además, los bancos prácticamente no competían entre ellos. Inicialmente, la banca en Estados Unidos era concentrada y corrupta, similar a lo que después se observaría en México. Sin embargo, la Constitución prohibió que los gobiernos estatales recibieran ingresos de la industria bancaria. Esto provocó que a fines de la década de 1840 los estados empezaran a competir por atraer inversiones y trabajadores. Simultáneamente se estaba extendiendo el sufragio universal en la mayoría de los estados, lo que creó una segunda fuente de competencia entre ellos. En México, tras la independencia, se vivieron 50 años de inestabilidad y luego 40 años de dictadura de Porfirio Díaz, que terminó en la Revolución de 1910. El gobierno central aseguró los monopolios de los bancos, lo que restringió la oferta de créditos y generó una forma de obtener ingresos y rentas a los partidarios del gobierno. La estructura de la banca en México influyó en la organización de otras industrias. Por ejemplo, en la industria textil, solo las empresas con contactos personales en los bancos eran capaces de obtener financiamiento, y se trataba de empresas menos rentables y eficientes que sus competidoras. Las instituciones económicas descritas fueron creadas como productos de una elección deliberada. No fueron casos fortuitos ni se basaron en razones ideológicas. En el caso del feudalismo, los mercados aparecieron gracias a que aquellos controlados y empobrecidos por el feudalismo lucharon para terminarlo. La organización de la industria financiera en México no se debió a que sus gobernantes tuvieran diferentes creencias acerca de cómo debería ser un sistema bancario eficiente. En estos ejemplos, las instituciones económicas fueron escogidas según las consecuencias distribucionales que implicaban. También se encuentra que las instituciones que aparecen dependen de quién tiene el poder político para promoverlas. En Europa occidental, los campesinos se organizaron y obtuvieron poder político, que usaron para terminar con el feudalismo. En Europa oriental, los señores feudales tenían un mayor poder relativo, por lo que extendieron el feudalismo hasta el siglo XIX, lo que explica su rezago económico.
En México, el poder autoritario tenía el poder político para crear monopolios y rentas en la industria bancaria. En Estados Unidos, sus instituciones políticas previnieron que los políticos se apropiaran de las rentas de los monopolios, permitiendo la aparición de un sistema bancario competitivo.